¿Ya? Hola, Noé, ya lo vi parcialmente, pero no lo escucho. Ah, ok. Julio dice que tiene problemas con la cámara, pero sí me escuchan. En su caso, Noé, ¿me escucha? Ok, perfecto. Bueno, pues ya estamos aquí presentes en la siguiente videosesión, que es, en este caso, la tercera, correspondiente al Seminario de Investigación Doctoral número 1. Como saben, siempre acostumbro al principio indicarles fecha y hora para la siguiente videosesión, que va a ser la cuarta y la última de este seminario. Nuestra siguiente videosesión será el 25 de abril a las 14 horas o 2 de la tarde, tiempo del centro de México. ¿Sí? 25 de abril, 14 horas o 2 de la tarde, tiempo del centro de México. ¿Sí? Esa sería la cuarta y última videosesión, y después de ello, pues solamente restaría la fecha límite para que ustedes puedan ingresar su trabajo en la plataforma. Bien, pues el día de hoy vamos a darnos a la tarea de explicar lo que es el siguiente subtema o los siguientes apartados de este capítulo 2, que es de marco teórico. La vez anterior llegamos hasta lo que es el análisis crítico y comparativo de los autores, de las teorías, de los conceptos que ya ustedes previamente deben de tener y que ustedes mismos eligieron como parte de su base teórica y como parte de sus antecedentes. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a agregar a esto son tres elementos. El primero de ellos es hablar de una parte que seguramente ya la tienen, porque cuando en una materia regular se les habla de desarrollo de marco teórico, normalmente casi los estudiantes, los doctorantes tienden a inmediatamente agregar un listado de conceptos, ¿sí? Que es un marco conceptual y que si bien, como ya se van a dar cuenta, pertenece al marco teórico, no quiere decir que solamente ese marco conceptual hace marco teórico de manera general, ¿no? Es un elemento más del marco teórico. Marco teórico, ya vimos los antecedentes, ya vimos la base teórica, ya vimos el análisis comparativo de los autores, y ahora lo que vamos a agregar es este marco conceptual. Bien, ese marco conceptual, ¿cómo se conforma? Como les decía yo, seguramente ya lo tienen, pero ese marco conceptual no es otra cosa más que un listado en orden alfabético de palabras, las cuales son usadas más comúnmente, de manera más regular, por los mismos autores que ustedes han citado dentro de los antecedentes y la base teórica. Es decir, aunque cada uno de ellos tenga diferentes perspectivas sobre el tema, finalmente abordan conceptos de manera compartida, digamos, ¿no? Conceptos comunes. ¿Por qué? Porque es la misma naturaleza de ese tema el que va a hacer que se desprendan estos conceptos. Entonces, ustedes pues tienen que hacer ese listadito en orden alfabético y empezar a pues a agregar cuál es el concepto de cada uno de esas palabras que ustedes vayan a agregar. Insisto, seguramente ya por ahí se abrió. Ah, es Jaime Iván. Hola Iván, buenas tardes. Hola doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes compañeros. Bien, sí Iván, estábamos ya en la parte de la explicación. Nada más te comento rápidamente, la siguiente videosesión, que es la cuarta y la última, quedó para el 25 de abril, en el mismo horario, 14 horas o 2 de la tarde, tiempo del Centro de México. Y ahorita estamos haciendo la explicación del siguiente apartado que van a desarrollar, que se refiere al marco conceptual.
Y estaba yo comentando que se trata de un listado en orden alfabético de aquellas palabras que son usadas de manera común y frecuente por los mismos autores que comprenden tanto la parte de sus antecedentes como su base teórica, ¿ok? Entonces, pues ahí van a agregar esas palabras, las van a conceptualizar y eso es lo que forma su marco conceptual. Ya había yo insistido 2 o 3 ocasiones en que seguramente ya lo tienen, ¿sí? Porque cuando se solicita el marco teórico en alguna materia, casi de inmediato lo que hacen es agregar el marco conceptual. Entonces, bueno, seguramente ya lo tienen. Si no es así, bueno, pues se dan a la tarea de elegir esas palabras en común para que puedan desarrollar su concepto y agregarlo en esta parte. ¿Qué sigue posteriormente? Lo que vamos a agregar es el apartado del marco legal o jurídico. ¿De qué va este marco legal o jurídico? Bueno, por la naturaleza del doctorado que ustedes están cursando, ¿sí? Tiene mucha relación, por supuesto, con diferentes normatividades en cada uno de los países en donde se desarrolle. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues también vamos a agregar esta parte de enunciar estas normas en donde se mencione, se regule o se sancione total o parcialmente el tema que nosotros estamos desarrollando en nuestra tesis doctoral. Y lo vamos a hacer de manera jerárquica, es decir, de mayor a menor. Lo primero que tenemos que hacer es invocar la constitución política del país que se trate, ¿sí? En México, por ejemplo, sería invocar la constitución política aparejado con algún tratado internacional que esté firmado sobre esos temas, ¿no? Puede ser de esa manera, constitución, tratados internacionales y posteriormente, bueno, el resto de las normatividades que correspondan, algún código, ¿sí? Cualquier conjunto de normas que apliquen, llegando incluso a un capítulo en específico e incluso también, para hacerlo más específico, a artículos en específico de algún código que mencionen su tema de investigación, como decía yo, que lo mencionen, que lo regulen, que lo sancionen, ¿sí? Pero todo mientras sea tocante a derecho, deben de agregarlo en esa parte de marco jurídico legal. Adelante, Iván, dígame. Les quería hacer una pregunta. En ese orden de ideas, también en la consideración del marco legal, ¿debe llevar a cabo un orden cronológico o solamente es a nivel de instancia de mayor a menor? No solamente sería de instancia jerárquica, ¿no? De mayor a menor, esa sería la forma en la que la van a presentar, porque estamos hablando de normas que estén vigentes, no vamos a mencionar normas que finalmente a lo mejor fueron antecedentes, que ya estén abrogadas, que estén derogadas, eso no lo vamos a tocar, ¿sí? Eso, si quisiéramos agregarlo, podría ir en la parte de antecedentes, pero en esta parte del marco conceptual o legal, no. Aquí vienen puras normas que estén vigentes. ¿Sí? Y el orden va a ser jerárquico, nada más. ¿De acuerdo? Doctora Bien. Nelly, disculpe, en Bien. ese orden de ideas indica que dentro de los antecedentes podríamos también articular estos temas normativos, ¿es lo que entendí en este momento? Si ustedes lo consideran prudente, si ustedes consideran que tiene razón de ser nombrar alguna norma que sirvió como antecedente, que ya no esté vigente, que ya esté abrogada, que esté derogada incluso, ¿sí? Si fuera conveniente para la naturaleza de su investigación y quisieran agregarlo, lo pueden agregar en la parte de antecedentes, ¿sí? Es donde lo pueden agregar, pero no es tampoco indispensable que lo hagan, ¿no? Aquí sale el comentario a raíz de la pregunta de Iván, en el sentido de cómo se tenía que hacer la citación, si cronológicamente o jerárquicamente, ¿no? Y por eso fue el comentario, no, definitivamente tiene que ser de forma jerárquica, no cronológica, porque no vamos a considerar, en este apartado, no vamos a considerar otras leyes que ya no estén vigentes, solo aquellas que sí lo estén. Por eso fue ese comentario, esa referencia de que en caso de que quieran agregarlo, lo pueden hacer, pero en la parte de los antecedentes, ¿no? Como para hacer una mención en específico de que esta norma hace 10 años atrás, 5 años atrás, qué sé yo, 6 años atrás,
mencionaba o regulaba de esta manera, pero que ha sido derogado, que ha sido abrogada, que no sé, lo que corresponda, ¿no? Pero sería, repito, en la parte de antecedentes, si es que ustedes consideran prudente hacerlo. ¿De acuerdo, Iván? Totalmente claro, muchas gracias. Ok, bueno, pues entonces ya vamos con marco conceptual, con marco legal y vamos a pasar ahora al desarrollo del siguiente apartado que es la aplicación al tema de investigación. ¿De qué va esto de la aplicación al tema de investigación? Bueno, pues por tratarse el marco teórico de la parte que fundamenta teóricamente nuestra investigación doctoral, es decir, donde vamos a agregar todas las teorías, conceptos, autores y obras que nos van a servir ya sea de antecedente, ya sea de base teórica, ya sea como marco conceptual, como marco jurídico o etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer en este apartado de aplicación al tema de investigación es dar una explicación sobre de qué manera esa teoría que ya tenemos ahí plasmada o que ya debemos tenerla en este momento, ¿sí? De qué manera esa teoría la podemos llevar a la realidad a partir de nuestro tema de investigación, ¿sí? ¿Cómo vamos a aplicar esa teoría al tema de investigación? Es la aplicación de teorías, de conceptos al problema que estamos narrando, ¿sí? Aquí tienen que hacer un análisis también, pero en el sentido de ver cómo nos va a servir esa teoría para que no se quede solo en letra, sino para que tenga una aplicación práctica dentro de nuestro tema de investigación. No sé si esa parte queda claro o tienen alguna duda. A ver, vamos a esperar. Julio Este dice que aporte no. hace, este aporte hace directamente a la aplicación sobre el tema de investigación. Estamos hablando ya posterior al capítulo que estamos terminando, ¿verdad? No, estamos hablando dentro del capítulo. El capítulo no se termina hasta que hagamos el resumen con la síntesis del mismo capítulo, que todavía no llegamos hasta ahí, todavía nos falta una videosesión y todavía nos faltan ahí algunos subtemas. Es dentro del mismo capítulo porque ya contamos con los autores, ya contamos con las obras, ¿sí? Entonces, todo esto que ya tenemos de manera teórica, lo único que vamos a hacer es relacionarlo, de decir, explicar muy concretamente cómo vamos a llevar esa teoría, cómo vamos a hacer que se desarrolle para llevarla a la práctica dentro de nuestro problema de investigación. Recuerden que finalmente es una tesis, la palabra tesis significa propuesta, ¿no? Y aunque sea a nivel doctoral, pues muchas veces la propuesta se queda ahí, puede ser muy buena, en algunos casos quizás sí apliquen esa tesis, pero muchos otros no. Pero la propuesta debe existir. Entonces, en esta parte lo que tenemos que hacer es mencionar precisamente cómo vamos a llevar toda esa teoría. ¿Nos sirve de fundamento teórico? Sí, claro. Nos sirve como antecedente, nos sirve como estado del arte, que es la parte de la base teórica, nos sirve porque de ahí obtenemos el marco conceptual y el marco legal, porque de ahí hicimos en su momento el análisis crítico y comparativo de los diferentes autores y obras, pero no debe quedarse, ¿sí? Solamente en esa perspectiva teórica. Si bien fundamenta, nos debe de servir para que nosotros como autores de la tesis podamos explicar muy propiamente de qué manera esa teoría nos va a servir para llevar a la práctica la propuesta que estamos haciendo en nuestra tesis doctoral. No sé si con eso ya quedó un poquito más claro, Iván. Totalmente de acuerdo, solamente me queda la inquietud si eso lo vamos a colocar en una capita aparte, es decir, va a tener de pronto alguna titulación encima para poderlo desarrollar o simplemente es parte del contexto de desarrollo. Sí, todo, sí vieron los lineamientos que les compartí, ¿verdad? Los lineamientos para elaborar la tesis de la institución, de IEXE, porque en esos lineamientos son nuestra base, es la estructura base
que tomamos para hacer el desarrollo de toda la tesis. Si bien ustedes pueden agregar cosas, esto nos sirve para direccionar cómo vamos a tener distribuidos los capítulos, qué contiene cada capítulo y más o menos el número de capítulos que vamos a tener. En este caso, lo que estamos viendo en este seminario es el capítulo 2, ¿sí? Y este capítulo 2, todo es sobre marco teórico. Entonces, todo esto que nosotros estamos haciendo, por supuesto que lo tenemos que desarrollar dentro del mismo capítulo 2, que repito, todavía no lo terminamos, ¿sí? En los lineamientos, ¿por qué los menciono? Porque en los lineamientos se presenta precisamente como un subtítulo, aplicación al tema de investigación. Y para que ustedes sepan y conozcan, pues, de qué va, porque finalmente los lineamientos nada más presentan la estructura como tal, ¿sí? Con incisos y demás de cómo se compone la tesis, un capítulo, el otro y sus apartados. Pero en el caso de los seminarios, lo que hacemos es precisamente dar una explicación más detallada de a qué se refiere cada uno de esos subcapítulos. Entonces, de esos subtítulos. Entonces, pues es un subtítulo más, ¿no? Es la aplicación al tema de investigación y lo que deben de agregar es, pues, lo que acabo de compartirles. No sé si queda claro para todos, si tienen alguna duda. Para mí está completamente claro. Ok, gracias, Iván. En el caso de los demás, de Julio, bueno, Julio ya había dicho que no tenía dudas. Noé, en su caso. Vi que estaba escribiendo Noé. Ok, Noé dice que también está todo ok. Bien, bueno, eso es con lo que respecta al avance que vamos a tener para esta sesión en referencia de aquí a la siguiente sesión que tengamos, que es la cuarta y última, no ese 25 de abril. Bueno, también quiero comentarles que, bueno, vayan trabajando porque ya estamos más cerca de tener esa última videosesión y a su vez también de que presenten y suban a la plataforma ya su entregable final. Les recomiendo mucho que vayan ya trabajando en eso, que también vayan poniendo ese orden dentro del capítulo 1, que es lo que ya tenían. Yo sé que, bueno, 3 de ustedes ya me han enviado, su grupo es de 5, 3 de 5 ya me han estado enviando sus avances para que yo les dé revisión. También, nada más un paréntesis, porfa, envíenmelo con 5 días mínimo de anticipación, 5 días hábiles, para que a mí me dé bien tiempo de hacer una revisión y una retroalimentación correcta, ¿no? Que les pueda ser funcional. Porque si me lo hacen un día antes, créanme que ya se aglomeran con todos los demás estudiantes, doctorantes que entregan también sus avances y se dificulta mucho poder tener las observaciones. Pero bueno, sé que 3 de 5 ya lo han hecho. Vayan trabajando con eso, con sus observaciones, para que ustedes al avanzar, al terminar este seminario, ustedes deben de tener ya el capítulo 2 y el capítulo 1, por supuesto, para que avancemos al capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 3, que es el de metodología para el siguiente seminario, en ese capítulo vamos a retomar elementos esenciales como por ejemplo la pregunta principal. ¿Sí? Con base en la pregunta principal y como la tengan ustedes formulada, ya verán en su momento que les voy a explicar cómo pueden ustedes considerar el enfoque de su investigación. No es así a libre demanda, ¿no? Yo quiero que mi investigación sea cualitativa o cuantitativa mixta, sino que más bien todo dentro de una metodología debe de obedecer a los distintos elementos. En este caso, la metodología, el enfoque metodológico que veremos en el siguiente seminario, tiene que ver directamente con la pregunta de investigación y cómo esté formulada. Por eso es tan importante resaltarles la importancia de que ustedes vayan teniendo ya bien su capítulo 1 y terminemos en este seminario en tiempo y forma su capítulo 2. De manera tal que a cara del
del capítulo 3 ustedes ya tengan un buen avance y no solamente un avance, sino que también sea significativo, ¿no? Para que no tengan complicaciones posteriores. ¿De acuerdo? Bien, si no tienen ya dudas, preguntas, algo más que quisieran comentar, entonces daríamos terminada la videosesión de hoy y quedaríamos a la espera el primer punto de la minuta respectiva. Ya saben que tienen que enviar sus minutas para que puedan subir el PDF que yo les envíe firmado a la plataforma. Y también de los avances respectivos que pues los envíen por lo menos con 5 días de anticipación antes a la fecha siguiente, que es el 25 de abril, ¿no? Para que ya después de eso se den a la tarea de terminar con lo que vayamos a explicar en esa última videosesión y posteriormente, en el mes de mayo, perdón, en el mes de mayo ya puedan ustedes estar en la posibilidad de subir su avance final a la plataforma. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿No hay más dudas? De mi parte, todo claro hasta el momento. Muchas gracias, Iván. Noé también dice que no. En el caso de Jaime, hace un momento decía que no tenía dudas, pero ahorita no nos ha compartido nada. Bueno, pues yo les agradezco mucho, compañeros, la presencia, la asistencia, la puntualidad y cualquier duda que ustedes llegaran a tener a lo largo del desarrollo de este material, saben que quedo ahí pendiente vía correo electrónico, cualquier tipo de duda en la que yo los pueda apoyar, saben que cuentan con ello y pues nos estaríamos viendo y escuchando para la siguiente videosesión que es la última, ese 25 de abril. Les agradezco mucho y no me resta más que desearles que tengan muy buena tarde los tres. Gracias también a ustedes. Gracias, Noé. Hasta luego, Jaime. Hasta luego, Julio. Gracias, muy amable doctora, que esté muy bien. Yo me he demorado en entregarle, digamos, los capítulos. Yo pienso que en una semana o semana y algo le entrego eso porque, digamos, yo cambié de tema. O sea, yo venía trabajando un tema y esta vez estoy trabajando. Yo soy de acá de Colombia. Entonces, digamos, yo, igual con la maestría que desarrollé con ustedes, yo me he dado cuenta de que aquí en Colombia, digamos, a pesar de que existe una forma a través de Planeación Nacional, que es un ente de acá del gobierno, digamos que es la que está con todo el tema de los planes de desarrollo y toda la... Acá yo no observo que a nivel del Congreso de la República, que es el que, digamos, nos reglamenta todo el tema de leyes, no existe algo legislativo como un marco legislativo para el desarrollo de las políticas públicas acá en Colombia. Entonces yo voy a trabajar en todo el tema de cómo, digamos, cómo se puede montar un tema legislativo para todo el tema de que se apliquen las políticas públicas. ¿Qué pasa? Yo leyendo el libro del maestro Julio, que es el que yo utilizo para dar mis clases acá, yo doy clases de políticas públicas, universidad pública de acá, y yo, digamos, cada vez que yo tengo mis nuevos estudiantes, siempre les pregunto qué son políticas públicas y no tienen ni idea de qué son políticas públicas, a pesar de que son funcionarios públicos, de que trabajan en algunas alcaldías y que digamos que tienen, digamos, cargos públicos. Entonces yo al hablarles a ellos de lo que es una política pública, de los lineamientos, de lo que es, digamos, las etapas, los ciclos, todo lo demás, digamos, no hay claridad acá. Entonces, Planeación Nacional saca como unas, pero es a nivel de Planeación Nacional, pero que esté en nuestras leyes lineamientos como lineamientos de que yo digo que si se hacen los lineamientos para todo el tema de políticas públicas, podemos mejorar en verdad en resolver los problemas públicos. Entonces, mi tema de investigación, y si usted tiene, no sé cómo lo manejan en México, si en México existe eso o no existe eso, pero acá en Colombia todo lo que yo he averiguado a nivel del mismo Congreso, a nivel de entidades,
me arrojan a que no. O sea, que Colombia no tiene ese tema legislativo de que nos dé ese contexto jurídico de que se reglamenten cómo se deben hacer las políticas públicas o los requisitos mínimos que debe tener una política pública. Ok, entonces esa va a ser su propuesta, precisamente, crear como esa normatividad que regule a su vez la creación de políticas públicas, de manera muy general, ¿no? Sí, sí, de manera muy general. O sea, que haya una ley de la República, o sea, donde esa ley nos establezca los lineamientos, digamos, legislativos para elaborar políticas públicas. Ok, perfecto. Sí, suena muy interesante, Julio. Entonces, entiendo que por el cambio de tema, pues se ha retrasado un poco y pues es normal y Me entendible, voy a ¿no? demorar un poquito. Sí, Exacto. aquí, mire, yo Sí, respeto sí. también mucho Porque es las que formas. este tema me gusta más. Claro. Sí, dígame, adelante. No, es que este tema se ve más interesante, este tema se ve más interesante, o sea, es un tema que se ve más interesante. Claro, y a nivel Y sobre doctoral, todo por que yo supuesto, pienso que con este tema, y yo Ujú. pienso que con este tema, si nosotros aquí en Colombia logramos reglamentar o legislar sobre cómo se estructuran las políticas públicas basadas en todos digamos, los libros de expertos, donde se logre conjugar una línea de cómo se debían llevar en general las políticas públicas, yo siento que sería un éxito para mirar cómo en verdad atacamos los problemas públicos. Claro. No, sí, sí, por supuesto, como yo le decía, suena muy interesante el tema que nos comparte. Y bueno, yo lo entiendo, decía hace un momento, yo respeto mucho también la parte, tenemos esa flexibilidad, ¿no? Hay que manejar esa flexibilidad de, pues precisamente que en el caso de usted cambió de tema, en algunos otros casos que a veces tienen compromisos laborales que les impiden avanzar al ritmo que nosotros llevamos. Sin embargo, yo nada más la recomendación que les hago es que consideren los tiempos en que tenemos para el seminario para que no vayan a tener complicaciones posteriores. La forma de trabajo sí la tenemos, ya se las expliqué y es como, tal como lo venimos trabajando, pero también se tiene la flexibilidad para entender este tipo de circunstancias. Por supuesto que la tengo. Ya nada más reitero, solamente considere eso para que a la hora de que entregue se acerque la fecha para el trabajo final. El trabajo final tienen como límite para subirlo en la plataforma el 17 de mayo. O sea, todavía estamos hablando de prácticamente mes y medio, un poquito más de mes y medio. Entonces, considere nada más esa parte para que dentro de cómo usted vaya a ir desarrollando su trabajo, no tenga complicaciones en ese sentido. ¿De acuerdo, Julio? De acuerdo, profe. Excelente. Por aquí veo la mano levantada de Iván. Dígame, Iván. Sí, profe, qué pena. Yo siempre tan acucioso con el tema de las posibles situaciones que se estén dando en estos procesos y mira que tengo una inquietud casualmente por la exposición de También lo que acaba de colombiano, ¿verdad? mencionar. Sí, claro, y casualmente Okay. conversando en línea con lo que acaba de mencionar Julio, la Sí. propuesta que inicialmente yo tenía para adelantar mi proceso de tesis tenía que ver casualmente con la formulación de instrumentos, tanto técnicos operativos como jurídicos, para poder adelantar el proceso casualmente de la gestión integral, que era mi tema en específico. Uh-huh. Y fue un tema que lo expuse en su momento y no me lo aceptaron. Y por eso lo llevé a la coordinación académica para que lo revisaran si debía ser enfocado por ese lado. Hago esta mención porque pues para mí es también gratamente interesante encontrar que Julia, al igual que yo, encontramos un esquema normativo bastante débil en la materia Uh-huh. y que fuera muy Okay. importante abordarlo, pero aún así, como te comenté en su momento, a mí me plantearon que esa no era la perspectiva de un proceso de política pública y que por ende debía cambiar el tema y tuve que cambiarlo en su momento antes de comenzar este seminario, orientándome Uh-huh. hacia un tema de estudio de caso más que a un desarrollo normativo o de instrumentos técnicos operativos. Ok. Bueno, aquí también depende mucho de la perspectiva de quien haga las revisiones. En este caso,
y la idea siempre de cualquier tesis, en cualquier nivel, pero principalmente doctoral, es que precisamente defendamos y argumentemos correctamente para que cualquier observación en esos sentidos, como lo que usted me está compartiendo, pues no proceda, ¿no? Ya lo irán ustedes viendo con el transcurso de los seminarios, que incluso al final, cuando ya tienen su primer borrador de tesis doctoral, pasa a un revisor general y ese revisor general puede hacer incluso observaciones que algunas, veremos, algunas se pueden considerar, sobre todo pues si son de forma o demás, esperemos que de fondo no las haya, porque esas son muy impactantes para el desarrollo de la tesis, pero habrá algunas otras que incluso bajo la misma perspectiva de la persona que hace la revisión no siempre va a proceder. ¿Qué es lo que hay que hacer? No lo podemos dejar tampoco así sin comentarios, sino que lo que hay que hacer es defender desde ya, ¿no? Hacer esa defensa de nuestra tesis desde ahora. ¿Cómo? Con la argumentación respectiva y adecuada, de manera tal que le hagamos ver a la persona que nos esté haciendo la observación que pues nuestra perspectiva es diferente, que a lo mejor bajo la óptica que él está teniendo, pues sí, se vería como algo que tuviera que sufrir algún cambio o modificación, pero esa no es la nuestra óptica es otra, y lo que hay que hacer, decía yo, es explicar y argumentar correctamente para que pues ya también no nos hagan mover tantas cosas, ¿no? Evidentemente siempre le van a dar prioridad a tesis que manejen métodos como ¿no? Los métodos más convencionales, llamémoslo así, y que en este caso es completamente cualitativo, como el método de casos, pero, ojo, todavía ni siquiera hemos definido un enfoque metodológico. Por lo tanto, no podríamos desde ya, porque nos saltamos varias etapas, hablar de que voy a empezar a hacer un estudio de casos o cualquier otra cosa, ¿sí? Porque estamos en el segundo escalón, que es este capítulo 2. Y ese siguiente escalón, que es el 3, es la metodología, es cuando ya estamos en la posibilidad, 1, de elegir el enfoque metodológico, ahí vamos a ver si es cuantitativo, cualitativo o es mixto, de acuerdo a cómo esté formulada la pregunta, y de ahí vamos a ver el diseño de investigación, ¿no? O sea, qué tipo de estudio vamos a hacer y todo lo demás que corresponde a la parte metodológica, ¿no? Pero pues vamos poco a poco. En el caso de ustedes dos que ya hicieron este cambio, este ajuste, bueno, ya yo considero, ¿verdad? Salvo mejor opinión de ustedes, yo considero que pues ya nos tendríamos que quedar por cuestiones de tiempo y demás con el tema que están ahorita ya desarrollando, pero esa sería como que la mecánica a seguir y el consejo, ¿no? Que en su momento lo que hagamos es prepararnos bien para hacer una buena defensa, para explicar por qué y para argumentar pues nuestra visión que tenemos sobre el tema que estamos investigando. ¿De acuerdo, Iván? Totalmente de acuerdo, pero pues como vuelvo y te repito, me queda la sensación de una orientación en su momento pues no adecuada, porque básicamente el proceso que está planteando en este momento Julio era parte de lo que yo estaba planteando y básicamente gracias a esa situación pues obviamente tocó cambiar el tema y ajustarse a una nueva perspectiva de lo que se pretende investigar en este momento. Ahora bien, digamos que espero que en este talante de lo que estamos hablando en este momento se conserve, digamos, la línea de investigación y que pues obviamente más allá de nuestra defensa también tengamos el respaldo de por qué tomamos esta decisión para que no tengamos situaciones como la que tuve que abocar en mi caso, de tener que cambiar un tema por una conceptualización que no sé si en su momento fue bien o mal entendida por parte, en este caso, de la coordinación académica y que obligó que cambiara de tema, que casualmente se refería a lo que estaba comentando Julio. Fíjese. Sí, desconozco ahí en esa parte qué haya sucedido, pero definitivamente hay un garante que sí es, en el momento en el que ustedes sean asesorados míos y sigan siendo lo que yo les mencioné al principio, es altamente probable que nos estemos de aquí hasta que ustedes terminen esa tesis, vamos a respetar la idea y lo único que hago es el acompañamiento y las recomendaciones para las mejoras, pero no cambiar, ¿no? Cambiar la perspectiva, que es la intención del investigador, y los investigadores aquí son cada uno de ustedes,
¿sí? Y ustedes lo único que hacen es exponer las ideas que tienen para que nosotros demos ese acompañamiento y les vayamos reforzando y ayudando, ¿sí? Para que ustedes puedan fortalecer el cuerpo de su tesis, ¿no? Ese es el estilo que por lo menos en mi caso yo como asesora manejo. Entonces esa garantía de mi parte sí la pueden tener y estar pues tranquilos en ese sentido, ¿no? Y todo lo demás pues ya será con posterioridad que de manera conjunta podamos hacer una defensa. Bueno, ustedes la van a hacer directamente, pero que la podamos hacer de manera conjunta, me refiero a yo como su asesora y ustedes como los investigadores que van a defender su tesis. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la aclaración. ¿De qué, Iván? Gracias a ti, gracias a ustedes tres. Y bueno, pues si ya no hay más preguntas, dudas, pues ahora sí nos despedimos. Y repito nada más, queda pendiente de las minutas, de sus avances con días de anticipación, por favor. Y pues nos vemos y nos escuchamos para la siguiente videosesión. Que tengan muy buena tarde los tres. Hasta luego. Profe, ¿cuándo es la siguiente videosesión? Disculpe. Es el 25 de abril a las 14 horas o 2 de la tarde, tiempo del Centro de México. 2 de la tarde, hora de México. Es correcto. 20 de abril. 25 de abril. Así es. Listo, profe. Muchísimas gracias. ¿De qué? Hasta luego, Julio. Hasta luego, Jaime. Y hasta luego, Noé. Hasta luego.